Platicar y compartir los micrófonos con buenos amigos periodistas. Y en esta mañana, y como todos los lunes, le doy la bienvenida a Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. Hola Claudia, buenos días Marco Vázquez. Y por supuesto, ya lo escuché usted, también Buen está día. aquí con nosotros Marco Antonio Buen día, Vázquez. Mauricio. Buen día, Claudia. Y le enviamos un saludo a Yadira Tejeda. Yadira Tejeda, un saludo. Le enviamos un saludo a Yo creo que la Yadira. próxima semana sí viene. Ah, Yo creo que sí. esperemos contar con la presencia de Yadira Tejeda. No, un saludo para Yadira. Los temas, siempre decimos, ¿no? El tema que ponemos en la mesa, sobre la mesa de este noticiero, para analizar, para debatir, pues el tema del Consejo Político, esto a nivel nacional. El día de ayer escuchábamos a Peña Nieto con un mensaje dirigiéndose allá a los priistas, hablando de temas como la corrupción, señalando también y haciendo un llamado, por supuesto, a quienes estaban reunidos, a que aquellos que quebranten la ley, que traicionaron a los electores y a los militantes, en consecuencia, pues no merecen militar en el tricolor. Ayer se reúne la cúpula priista, Mauricio, sí, pero en medio de, yo creo que de la peor crisis que enfrenta el PRI, incluso peor que la del 2000 y que la del 2006. La del 2006 que caen como tercera fuerza política, pero me parece que ahora es más marcada esta crisis en medio de una división interna tremenda, en medio de escándalos de no solo uno o dos políticos, sino de muchísimos políticos, y los más sonados en los últimos días, pues desde luego el caso de Tomás Yarrington y el caso de Duarte en Veracruz, sin dejar de mencionar al otro Duarte y a Borges y a Granier y a Marín y a Murat y le sumamos. Ponle todos los apellidos, total. Sí, le vas a atinar, le vas a atinar. Así, y no importa cuándo lo escuchemos, ¿verdad? Sí. Pero realmente vive el PRI una crisis política y de credibilidad tremenda, y se reúnen en medio de esta situación, y aún así le echan más sal o limón a la herida. Comentaba Marco Vázquez en alguna columna durante la semana pasada, el plan suicida, ¿no? Algo así decías, esa actitud suicida del PRI, de colocar como consejeros a gente o nombres que están marcados por el escándalo, como el gobernador Moreira, que, bueno, pues está acusado de desviar fondos y de endeudar a su estado de manera tremenda, y ser el primer lugar en deuda pública, y bueno, y otros personajes que también toman posesión como consejeros políticos, que son los que toman las decisiones o aprueban las decisiones en el partido. Entonces me parece que aparte de que están sumidos en esta situación en medio del escándalo de políticos ligados con delincuencia, ligados a la corrupción, y en medio de todos estos escándalos le agregan, sí, pues, y además son los que toman las decisiones. A los más señalados, se da cuenta que los premiaron. Y es el mensaje que nos dan, es que sigue el mismo PRI, un PRI que en los últimos 20 años se distinguió por mandar políticos, la generación de los malos gobernantes, porque todos han terminado mal, o la mayoría de todos han terminado mal, y no hablamos solamente de estos últimos, sino vámonos desde Mario Villanueva Madrid, y nos vamos con el mismo Manuel Bartlett, de gente que gobernó desde mediados de los 90 hasta la fecha, y que todos han terminado de alguna manera, pues no muy bien que digamos, y no muy queridos por la gente. Entonces, todavía sigue el PRI apostándole a esa generación de los malos gobernantes. Marco Antonio Vázquez. Yo creo que al PRI le urgían liderazgos, le urgían quien les llevara los morrales de dinero, le urgía quien realmente controlara la política, y esos nombres no se encuentran más que en los exgobernadores. O sea, hablábamos ahorita de corrupción, de señalamientos de presuntas relaciones con la delincuencia. Hablábamos de Tomás Yarrington, y si hay algo ahí en Tamaulipas es yarringtonianos, que hoy lo niegan, se cobijan y huyen, y cada que les preguntas por él tartamudean, pero busca yarringtonianos todavía en los gobiernos anteriores de Egidio, y ahí estaban, en los de Genio ahí estaban. El caso de Coahuila de Moreira, por más que nosotros le veamos cara como decían en España, él protegió a un grupo delincuencial, aunque le veamos esa cara, él fue capaz de dejar a su hermano
como gobernador, cosa que muy pocos, pero muy pocos han logrado hacer en la historia de México. O sea, heredarle una gobernatura a un hermano, muy pocos lo han hecho. Hubo gobernadores que no se atrevían, aún teniendo familiares bastante trabajados en la política, que no se atrevieron ni siquiera a ser los candidatos a diputados o alcaldes. El caso, por ejemplo, de Genio, que nunca se atrevió a poner a Susana de candidata, a pesar de que Susana tenía trabajo político propio. Entonces, ¿qué vi yo en esta asamblea del PRI? Un PRI urgido de liderazgos, un PRI urgido de eso que le aportaban los ex gobernadores que hoy estamos criticando, que era lana, que era control político, que era operadores realmente efectivos, que les hicieron a todos ellos ganar. En su momento todos ganaron. Al que tú menciones, todos ganaron. Entonces, yo veo eso. Hablaba el presidente de corrupción, hablaba el presidente y al final cierra con algo que dice, pero no por uno lo vamos a llevar, lo podemos llevar Sí. todos. Yo creo que no por muchos la pueden llevar pocos, ¿verdad? Pero no sé a dónde va el PRI. Todos estos nombres manchados, le pones una cereza como Egidio, que tiene Tamaulipas todo vuelto de cabeza y que perdió. Le pones a otros tamaulipecos que llegaron ahí sin la menor merecimiento, sin el menor liderazgo. O sea, por una parte ves a hombres y mujeres que tienen recursos para hacerte una buena operación política, y por otra vez que en Tamaulipas tienen ganas de suicidarse. O sea, realmente no está incomprensible lo que sucedió en esta asamblea del PRI. ¿Coincides con él? Sí, totalmente, Mauricio. coincido con Marco en el sentido de que si algo le carece el PRI en sus momentos es de liderazgos. No los hay. Enrique Ochoa realmente no es un líder, más es un tipo de muy bajo perfil. Yo lo comparo, digo, con lo que en su momento fue Lucino Cervantes aquí en Tamaulipas. Un tipo, sí, un operativo que le sabe a la cuestión de la ingeniería electoral, como le llamaba Gamundi, que a lo mejor Enrique Ochoa lo trae, pero realmente no es un líder. Y sí, necesita el prismo nacional liderazgos regionales, que en la entidad donde las distintas entidades puedan mandar y saber operar políticamente pues lo que viene, lo que se les viene encima, y solamente con base en esos nombres, como mencionaba Marco. Sin embargo, aún así me parece que le están jugando mucho al suicida, como también señalaba Marco, porque pues esos nombres de alguna manera pues van a sobresalir siempre y van a decir, pues es el mismo PRI de siempre, no quieren cambiar, están con la misma gente. Yo creo que debió en un momento dado no manejarlos como consejeros, sino simplemente como pues asesores o una cosa así, manejar otros nombres, a lo mejor vinculados políticamente con esos personajes, pero no salir a No relucir era con esos sano tenerlo nombres. dentro del Sí, consejo. no es sano tener sus nombres dentro del consejo que toma las decisiones y aprueba las decisiones del partido. A mí me parece que no es sano y les va a repercutir de alguna manera en las próximas elecciones. Digo, les va a repercutir en las elecciones del 2017, que es las principales, la gubernatura de Nayarit, la gubernatura de Coahuila y sobre todo la del Estado de México, en donde puede haber una alianza de distintos partidos políticos, y el perder el Estado de México de PRI. De PRI-PAN. sí, y bueno, y el perder el Estado de México ya sería una catástrofe para el PRI de cara al 2018. El PRI está muerto, o sea, el PRI prácticamente está muerto. Cada encuesta que tú ves en referencia al presidente de la República te lo marca con un atractivo del 23, 25, 30%, que no es absolutamente nada. Si hablas del partido, hablas de un voto en contra, pero desde el 60, 70%. O sea, el PRI está muerto. Realmente yo vi el Consejo Político como una acción desesperada, como una acción de dónde saco votos, ¿verdad? De dónde saco dinero, de dónde saco liderazgos, y no encontraron otros nombres. O sea, a pesar Dijo, en los más señalados lo voy a encontrar. jamás se ha renovado el PRI. Jamás, o sea, le checa a los priistas de Tamaulipas y todavía encuentras nombres. Lucino, todavía están ahí. Garza Tamés, sigue ahí. El que te guste de hace 25 años sigue en el PRI. El PRI no tiene muchachos que vayan a la calle con una imagen nueva, que salgan a competir,
y que la gente no pueda señalarlos de corrupción. O No, son y hijos esas, de... exacto, Hijos es a lo de- que hijos de familiares de, que también se ganaron un puesto en el Consejo Político por ser Sí, familiares de. algunos de ellos y en realidad sí, no vemos, ahí está otro ejemplo, Felipe Garza Narváez, que tiene desde... Hace 30 años Sí, aspiraba a bueno, ser alcalde de Victoria. sí, bueno, creo que todavía no nacía yo y ya pretendía ser alcalde, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, tiene desde la época de Martínez Manotú en la política y si nos vamos un poquito antes, desde la época de don Enrique Cárdenas, cuando era gobernador, estamos hablando de finales de los 70s, y sigue ahí Garza Narváez. Y no hay un relevo generacional importante dentro Sí. del partido, Y luego, porque los relevos han sido los hijos de, y son los que de alguna manera han impulsado. Y no ha habido ese relevo generacional que se venía dando de alguna manera un poquito, o se venía encaminando, pero de pronto se perdió. Esas nuevas generaciones se hay perdieron. generaciones perdidas de buenos políticos, de gente que incluso empezó desde abajo en el partido, desde pegando calcomanías y haciendo vallas, porque antes no hacían esas famosas brigadas de impacto. con el engrudo y los pegotes en los postes, Sí, ¿no? sí, y no hacían las brigadas de impacto en los semáforos, sino que hacían vallas en los eventos políticos y ahí los veías. Y fueron creciendo y esa generación la hicieron a un lado. Sí. Y era una generación de alguna manera de gente que se venía preparando, que estaba bien capacitada, algunos de ellos con propuestas o ideas importantes, y los hicieron a un lado y bueno, le dieron cabida a la generación de los juniors. Yo recuerdo en una temporada que el PRI a nivel nacional hablaba de nuevos rostros, de nuevas generaciones, y fue cuando lanzaron al gobernador de Veracruz, al de Chihuahua, y el papel que dejaron esas nuevas generaciones son los que hoy se están buscando. Bueno, eso es en el caso PRI. de Veracruz. Digo, Duarte. Sin el PRI, no, o sea, pues, ni lo hablando. que pasa es que también no ha habido el partido o el PRI o a muchos de los partidos se van más por el candidato simpático, el popular, el que te dice, te garantiza, este es un buen candidato, pero el ser buen candidato no te garantiza ser un buen gobernante y lo hemos visto. Es la imagen la que te Sí, están sí, vendiendo. sí, bueno, La Peña imagen. Nieto era un la época- excelente candidato. La ¿Qué época qué de los pero le gober- pones a la época Peña de los Nieto? candidatos Ya. bonitos, ¿no? Sí, La sí, época sí, de sí, los o sea, te candidatos estabas bonitos. vendiendo lo que es ¿Qué la pero le imagen. ponías a Eugenio Hernández como candidato? Y al final de Los cuentas, resultados. ¿eh? Los resultados. Sí, o sea, realmente dices, bueno, sí, es una persona que con mucho carisma, simpático, guapo, lo que tú quieras. Y al final de cuentas, ya a la hora de tomar el poder, pues resulta que no es lo mismo ser candidato que ser gobernante. Y se va a la época actual, no es lo mismo ser un El- candidato agresivo y señalando y cuestionando que ser gobernante. Y ya están los resultados, Duarte, y vámonos a diferentes entidades y ahí están los resultados. Todos los jóvenes le dieron malos resultados al PRI. El caso A esas también, nuevas generaciones que decían. pero vamos a lo mismo. Siguen siendo los juniors, los amigos de los amigos de los hijos. Por desgracia, a la clase priista, a los gobernantes priistas de antaño, le salieron los hijos muy mensos o bastante limitados para hablarle más De manera más más coloquial. coloquial. Sí, para no, Más, para, más, para- no encuentra- para que no se- encuentra la palabra, para que no más, se vayan más. para que no se vayan a ofender. Pero y no se dieron ellos, no tuvieron la inteligencia de cederle a otros políticos que no fueran de su sangre poder y cederles presupuestos para que fueran haciendo esta política, modernizándola, cambiándola, haciéndola más con cara joven. Vemos, por ejemplo, hoy el gobierno de Tamaulipas. Yo esperaba que íbamos a ver un PAN, aquel PAN viejo de Vital, de Leonor, bueno, Lidia fue la única que la libró ahí, de Sampaio. Y ves tú los nombramientos y son chavos, son gente que tú a la que le puedes apostar. Si salen buenos, si llegan a hacer algo que valga la pena, es gente a la que le puedes apostar a unos 12, 15 años de vida política. Sí, pero estamos... El caso del PRI no tuvo esa inteligencia de hacer gobiernos jóvenes, de tener muchachos que valgan la pena. El Pascual yo creo que fue el último político que se fijó en la juventud. El grupo de Pascual está ahorita en el gobierno, o fue del gobierno. Almaraz, Gustavo Rivera, el mismo, todo ese equipo de operadores
eran gente a la que Pascual le pagó para que lo hicieran ganar y los mantuvo en la nómina hasta que hicieron un gobernador como Genio y siguen ellos vivos ahí. Mauricio, Sí, a lo antes de que me irnos a la refiero pausa. son, a final de cuentas, sí, ese es lo que tú mencionabas, la gente que yo me refería, a los que hicieron ganar en algún momento dado, pero los hicieron a un lado y le dieron cabida a los hijos que de alguna manera daban lata en la casa y los mandaban a chambear con el papá y que no se supieron ganar el pan, o sea, realmente no son no tienen ese esfuerzo, no saben lo que es ganarse en la vida, todo lo han tenido, han sido Ni siquiera les mimados. gustaba levantarse Sí, temprano, sí, ¿no? y por ahí siempre vemos el clásico y trillado frase, vengo de la cultura del esfuerzo, y dices, oye, no es cierto, tú toda la vida, desde que tienes 15 años tienes carro, y vas en escuela particular, y tus papás te consentían y te daban 500 pesos de gasto diario, o sea, no digas que vienes de la cultura del esfuerzo, como muchos juniors de la política actuales dicen, ¿no? Parafraseando ahí a Luis Donaldo Colosio, vengo de la cultura del esfuerzo. Nah, o sea, no, ustedes les dieron todo, incluso el trabajo. Con esto nos vamos a la pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema y mucho más. Tu predial vale. Actualízate. Con tu contribución construimos juntos victoria. Aprovecha el 100% de descuento en recargos del predial. No esperes más. Realiza tu pago. Construyámosla juntos. Victoria. Ciudad viva. Hasta ayer pensé que tendría mi puesto. Entonces, ¿qué, María? ¿Nos la rifamos? Pero solo necesitaba una oportunidad para tener mi local. En Compartamos Banco tenemos créditos, seguros y envíos de dinero para verte crecer. Visita compartamos.com.mx o llama al 01800 229 000 y nosotros nos la rifamos contigo. Compartamos Banco. Me quiso sacar dinero. No se vale. Ingresa desde cualquier computadora o dispositivo móvil a www.gov.mx/SFP y denuncia a los malos servidores públicos. Fue facilísimo. Me dieron un folio y contraseña para darle seguimiento. Funciona 24 horas, 365 días del año. Puedes subir videos, fotografías o audio. Haz que tu denuncia cuente en www.gov.mx/SFP. Secretaría de la Función Pública. Gobierno de la República. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Ya regresamos, ya son las 9 ya con 24 minutos. Decíamos ahorita durante la pausa, platicando con Marco Antonio Vázquez y Mauricio Zapata, quien dice que pues, le favorece, prácticamente dice los errores que está cometiendo el Partido Revolucionario Institucional y también lo que se vive en el Partido Acción Nacional, pues es López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, que dice que en estos momentos ni les teme, ni les preocupa y aún así se hicieran alianza entre PRI y PAN. El más confiado de todos. Las encuestas dicen que les ganaría a todos juntos. O sea, igual los estudios que se han hecho, las encuestas que se han hecho últimamente, en todas partes han fallado. O sea, no en México, en Estados Unidos han fallado las encuestas porque el investigador social no ha logrado encontrar qué es realmente lo que va a hacer el ciudadano que piensa, que se ha equivocado en la construcción de sus instrumentos. No son malas las encuestas, son malos los que las hacen o la forma como las hacen. Pero efectivamente López Obrador está en el ánimo de la gente muy por encima de todos los demás. Es el único que se ve cara de opositor al sistema, que se ve diferente. El PAN y el PRI ya tuvieron la posibilidad de gobernar. El PAN gobernó relativamente hace muy poco tiempo y en 12 años perdió todo el capital que tenía. El PRI tiene todavía, en menos de un sexenio, echó a perder todo el esfuerzo que hicieron 12 años para recuperar la presidencia de la República. Entonces yo creo que sí, López Obrador tiene una enorme posibilidad de ser presidente de la República. Dice que la transformación del país está cerca, Mauricio Zapata. Pues tanto sí como transformación, ¿no? Pero sí vemos que a nivel mundial ahí va la tendencia, ¿no? Hacia el populismo.
Y lo vimos en las recientes elecciones de Estados Unidos, a pesar de ser un tipo que no tenía un gran proyecto de nación, aunque él decía que sí lo tenía, pues bueno, a final de cuentas la gente lo apoyó y a final de cuentas ganó las elecciones. Y lo vimos en Inglaterra, ¿no? Cuando deciden salirse de la zona, de la llamada zona europea, en Inglaterra, ¿no? Y que la gente sabía que podía traer consecuencias, pero decidieron porque, pues bueno, el populismo, y lo vimos en un otro referéndum por ahí en Colombia sobre la paz, y la gente le apostó a lo contrario. Y lo vimos en otras elecciones, en Brasil, lo vimos en Argentina, en el mismo Uruguay, que se van por el populismo. Lo vemos en Venezuela, la misma gente sigue votando a favor de Evo Morales, ahora en el caso de Nicolás Maduro, que es la extensión del difunto Hugo Chávez, y lo hemos visto en esta situación, y esa es la tendencia que trae la gente en estos momentos, ¿no? Es decir, el populismo. Dice López Obrador, la gente quiere un cambio. Y por eso López Obrador se siente confiado. Igual están leyendo la historia. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos, Hillary tiene una cara hipócrita que no puede con ella. Y además tenía encima lo que fue el gobierno de Clinton. El gobierno de Obama le estaba quitando muchos, o ellos creen que le estaba quitando empleos a los americanos. Muchas industrias americanas iban hacia afuera. Es una rebeldía hacia cómo estamos. No es tanto populismo, es actuar en contra del sistema, es ir en contra del sistema, de lo que está sucediendo. El caso de México, yo no veo a alguien en el PAN que pueda representar un cambio. No veo en el PRI menos, no veo quién pueda representar un cambio, quién le puede decir a la gente o le pueda dar la confianza a la gente de que vamos a regresar la paz social, que va a regresar, que vamos a ir combatiendo la pobreza en realidad. Y López Obrador es el de los viejitos, es el que va en contra del sistema, es el que realmente lo apoya el 65 y más. O sea, eso es lo que le va a ayudar a López Obrador en la elección. Si no hay quien convenza a la gente de que el proyecto de nación que trae López Obrador no es funcional. Pues mira, en Estados Unidos funcionó el discurso antigobierno y tienes razón, el hartazgo de la gente hacia ciertos sistemas. Y aquí mismo en Tamaulipas también sucedió hace poco. Se fueron con el discurso antigobierno y se fueron también con el que realmente decía, bueno, esto es diferente a lo demás, bueno, vamos por eso, para que realmente haya un cambio, no sabemos si lo vaya a haber o no. Y en el caso de México igual, va a ser, efectivamente, López Obrador es el que tiene ese discurso antigobierno, el populista de alguna manera, porque pretende mediante algunos proyectos apoyar al que menos tiene. No sabemos si realmente vaya a funcionar, pero la gente cree en ese proyecto y a lo mejor lo vaya a votar, ojalá no. O no cree en el que está. Sí, y en el caso de Acción Nacional, me parece que por ahí Margarita Zavala, con el apoyo de Calderón, a final de cuentas, el expresidente Calderón, a donde va, pues la gente le dice que lo extraña. Y eso es un hecho. ¿Sí crees tú eso? Sí, O lo sea, creo. ¿sí crees en serio que Calderón apoyaría a Margarita? ¿Con cuántas cubas? No, Mauricio. Bueno, también Calderón, caerse el cuento de que es alcohólico, pues no es cuento. Del discurso manipulador de López Obrador. Es cierto. Pero en ese aspecto, yo veo a Margarita Zavala como una persona inteligente, y lo que necesita el país es una persona inteligente. Yo veo en el PRI a un Osorio Chong, quizá como la persona más viable, y que posiblemente pueda representar algo diferente a lo que estamos viviendo ahora en el gobierno federal. No necesariamente hay que cambiar de siglas para cambiar. Yo creo que hay políticos de los que están, creo yo, que Osorio Chong me parece viable su proyecto. El de Margarita Zavala me parece viable, e incluso el mismo Ricardo Anaya me parece un tipo inteligente, aunque también señalas tú que es más mercadotecnia que otra cosa, pero me parece un tipo inteligente, aunque muy joven. Y luego los jóvenes se enferman de poder, así que tendría esa desventaja. Y hay duda ahí de que se den resultados. Dice que los jóvenes se enferman de poder y dice que López Obrador está enfermo de poder. El caso de Margarita Zavala, su lastre se llama Felipe Calderón. Un gobierno que no acabó con la pobreza, un gobierno que no tuvo inteligencia para enfrentar la delincuencia,
un gobierno que hoy nos tiene en un enfrentamiento de soldados contra civiles en las calles todos los días. Y que no nos deja otra salida. O sea, ya no puedes tú decir, es que vamos a combatir ahora con inteligencia la delincuencia. Ya los metiste en la calle, ya no tienes otras armas, ya todo lo que tú tenías, lo que podías haber empleado en eso, lo echaste a perder yo me supongo que un día amaneció crudo, amaneció con un dolor de cabeza de esos insoportables. Dijo, pues con los soldados. Realmente el lastre de Margarita está muy pesado. El lastre de Margarita es el mismo lastre del PAN, de hacerle creer a la gente que sus gobiernos fueron buenos cuando no acabaron con la pobreza, siguió la misma simulación del combate a la corrupción, siguió la misma forma de combatir la violencia que hoy nos tiene así como estamos, y no hay forma. O sea, el gobierno, la gente quiere a alguien que represente algo lejano al gobierno, sea lo que sea. O sea, lo que tenemos no sirve. Pues con eso nos quedamos. Mauricio, gracias. Gracias, Claudia. Nos escuchamos por tu dentro de 8 días. Dentro de 8 días, por supuesto, aquí los espero. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Mauricio. Y gracias también a usted. Y lo esperamos el día de mañana en punto de las 6. Cuídese mucho y que tenga un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.